Nuevamente paso a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha permitido. Hemos de seguir estudiando nuestro cuadernito de escuela sabática que lleva por título Príncipe de Paz, en el que hemos estado hablando sobre el ministerio de la reconciliación. Le pido a cada uno de ustedes tenga su cuadernito y también que tenga su Biblia en mano para de esta manera estudiar la lección que nos toca el día de hoy, que es la número 12, que lleva por título Día de Salvación. Así que recordemos que hoy nos toca un hermoso título en el que hemos de hablar del día de salvación. Nuestro texto base se encuentra en segunda a los Corintios, donde le invito que vayamos a segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Es nuestro texto base en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Dice la palabra de nuestro Dios, segunda de Corintios 6:2, que es nuestro texto base de esta mañana, y dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, ahora el día de salvación. Hemos de estar hablando sobre este texto y hemos de ver cómo la palabra de nuestro Dios nos dice que ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Cosas que hemos de estudiar en esta mañana. Lo primero es de qué manera las lecturas bíblicas describen la autoridad de Cristo y nuestro ministerio. Así que ese es el primer propósito que tenemos. El segundo de aprender es cómo la resurrección altera nuestra percepción de la realidad y cuál es ahora. Y por último, hemos de estar viendo cómo al considerar las cosas según la carne pueden destruir nuestro ministerio. Así que vamos a estar viendo cómo las cosas según la carne pueden destruir nuestro ministerio. Antes de ello, me gustaría hacer una pregunta para entrar a las preguntas y de esa manera poder entender el propósito que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros en esta mañana. Antes de ir a las preguntas, vamos a meditar un momento en cómo llegó el día de salvación. Yo creo que lo hemos estudiado a través de todas las lecciones y hemos llegado a este momento en el que ha llegado el día de salvación para usted y para mí que nos está oyendo en esta mañana. Y primeramente vamos a ver desde el Antiguo Testamento, vamos a ver del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando muestra su gloria ante las gentes, y también su muerte, y vamos a ver su resurrección, y luego vamos a ver cómo llega ese día de salvación para con cada uno de nosotros. Primeramente, si tiene su Biblia, le voy a invitar a que vayamos a lo que la profecía nos decía en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que es el texto en sí de todo el trimestre de escuela sabática. El libro de Isaías, vamos a la palabra de nuestro Dios, y una vez más vamos a ver cómo llegó este día de salvación a cada uno de nosotros. ¿Qué tuvo que suceder? ¿Cómo se tuvo que cumplir la palabra de nuestro Dios para que llegara este hermoso día de la salvación para con cada uno de nosotros? Dice el libro de Isaías, palabra de nuestro Dios, que por medio de esta profecía, y no únicamente Isaías es el que profetiza la venida del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino hay algunos profetas que también hablan sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Nuevamente es el título de nuestro cuadernito donde lo vamos a ver en el texto. Dice la palabra de nuestro Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamaréis su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Así que está hablando la palabra de nuestro Dios sobre a nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir a nacer de una Virgen María, y la profecía lo estaba anunciando que iba a venir el Redentor, el que iba a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Así que ahí está el principio, ahí está el momento en que el Hijo de Dios, por medio de la profecía, se está profetizando que iba a nacer. Nos vamos al Nuevo Testamento en el libro de Lucas, un texto que vimos en una de las lecciones de las escuelas pasadas, libro de Lucas capítulo 1. Y vamos a ver cómo esa profecía se cumple, cómo esa profecía llega a cada uno de nosotros, de que ese príncipe de paz iba a nacer, iba a redimir a cada uno de nosotros, nos iba a acercar a nuestro Dios. Y dice el libro de Lucas capítulo 1, versículo 26, cómo la profecía se cumple en el Evangelio de Lucas. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 26.
hablando de nuestro Señor Jesucristo y de aquella mujer María, quien fue el vaso escogido para que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y dice de la siguiente manera Lucas 1:26, y dice: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea que se llamaba Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí aparece María, que sería el instrumento escogido para que el Hijo de Dios viniera a nacer en este mundo. Y dice la palabra de nuestro Dios, sigue diciendo: y entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutaciones fuesen estas. Bienaventurada aquella mujer, aquella María, quien es usada para que el Hijo de Dios viniera a este mundo. Sigue diciendo ahí en el verso 30. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces, aquel ángel Gabriel, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has sido hallado en gracia delante de nuestro Dios. He aquí concebirás en tu seno y parirás y llamarás su nombre Jesús. Y aquí hemos visto de la manera en que María no sabe qué está pasando, mas sin embargo nuestro Dios ha visto esa gracia en esta mujer, en esta virgen, en la cual el Hijo de nuestro Dios iba a venir a este mundo. Y sigue diciendo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Aquí cumpliéndose la profecía tanto de Isaías, tanto de algunos profetas que mencionaban que el Hijo de nuestro Dios nacería y que era el que iba a redimir a cada uno de nosotros. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en el verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Una vez más aquella virgen preocupada y le pregunta al ángel. Hay una conversación en el miedo que tiene María, platica con el ángel y le hace esta pregunta: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por la cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de nuestro Dios. Nuevamente aquí la conversación, el ángel confortando a María, diciéndole las instrucciones de cómo el Hijo de Dios iba a nacer, de cómo el Espíritu Santo iba a venir sobre ella, y de allí nacería el Redentor del mundo. Acuérdense que estamos yendo al día de la salvación. Acabamos de empezar de qué manera la profecía menciona que Jesucristo tenía que nacer, y luego ahora estamos viendo también de que la profecía se cumple por medio de aquella virgen, de aquella María. Dice el libro de Mateo capítulo 2 versículo 1. Otro evangelio también que nos habla de lo escrito del Antiguo Testamento para llegar al día de la salvación. Dice libro de Mateo 2:1. Palabra de nuestro Dios que nos dice: y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Una vez nos da de la manera que nuestro Señor Jesucristo nace en Belén, y que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento que nuestro Señor Jesucristo iba a nacer en Belén. Y llegan estos magos, quieren llegarse a nuestro Señor Jesucristo, quieren adorarle, y una vez más libro de Mateo capítulo 2:1 nos dice que Jesús nació en Belén. Acuérdense también lo que dice el capítulo 1 de Mateo, donde dice que su nombre será llamado Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Dios nos visita por medio de nuestro Señor Jesucristo, crían el plan de salvación para que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de ese día de salvación. Acuérdense que viene desde el Antiguo Testamento y ahora lo estamos viendo en el Nuevo Testamento. También Juan nos habla de ese día de salvación, cómo estaba llegando, y dice Juan capítulo 1 versículo 1, palabra de nuestro Dios que nos dice de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquellos magos que venían del oriente venían a ver a nuestro Señor Jesucristo que había nacido, y ahora Juan, el Evangelio de Juan nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y luego nos dice en el 14 de allí mismo, dice: y aquel verbo
hablando de nuestro Señor Jesucristo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aquí vimos toda su gloria, sus sanidades, todo lo que él hizo durante su tiempo. Tuvo potestad sobre la naturaleza y aún sobre los enfermos les daba de su sanidad, lleno de gracia y de verdad. Ahí también Marcos, el Evangelio de Marcos, nos enseña también de la misma manera de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él iba a venir a ese día de salvación. Acuérdense que vamos a llegar hasta el día de salvación. Apenas está llegando nuestro Señor Jesucristo, nace de aquella virgen, y dice el libro de Marcos 1:15, dice de la siguiente manera: el tiempo es cumplido. Nuevamente la profecía se cumple. El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentidos y creer al Evangelio. La palabra de nuestro Dios se cumple por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento llega ahora nuestro Señor Jesucristo por medio de su nacimiento. Toda la profecía se está cumpliendo, de tal manera que dice el Evangelio de Marcos: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentidos y creer al Evangelio. Juan nos narra también, hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Va creciendo nuestro Señor Jesucristo de tal manera que Juan nos narra y nos dice de la siguiente manera, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Juan, capítulo 1. Todos estos acontecimientos son para el día de salvación, el día en que nuestro Señor Jesucristo da la salvación a todo el mundo. Y dice Juan capítulo 1, cuando Juan ve a su primo, a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo ve, dice Juan 1:29, el siguiente día ve Juan a Jesús que viene a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que vemos aquí que primeramente está bautizando Juan, hablando del arrepentimiento. Ve a Jesucristo que viene, y cuando viene dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que gloria a nuestro Dios, que Él es el que, como decía la profecía, Él era el que iba a aparejar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y llega nuestro Señor Jesucristo, y cuando llega, Juan lo ve y hace que se cumpla la profecía nuevamente de: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que también libro de Colosenses nos habla de los acontecimientos que van preparando para el día de salvación. Colosenses capítulo 1. Epístola a los Colosenses capítulo 1:21. Dice la palabra de nuestro Dios: a vosotros, dice Colosenses 1:21, a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado. Ese es el trabajo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, de reconciliar a cada uno de nosotros que éramos enemigos de nuestro Dios, de tal manera que dice que estábamos alejados de las promesas. Llega a nuestro Señor Jesucristo, nos acerca, nos atrae, de tal manera que ahora somos participantes de esas promesas que nuestro Dios tiene, tanto para usted, tanto para mí. Gloria sea a nuestro Dios, que ha dado ese privilegio por medio de la muerte de Jesucristo ahí en la cruz. Ahora nos hace amigos de nuestro Dios, nos acerca a las promesas. Dice Romanos capítulo 5, y una vez más, acuérdense que estamos viendo hasta el momento en que llega el día de salvación para con cada uno de nosotros. Romanos 5, capítulo 8. Dice de la siguiente manera: mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Si estamos viendo el proceso de que la profecía dice que iban a ser el Hijo de Dios, usa a aquella virgen para que nazca nuestro Señor Jesucristo, y luego vienen los magos, adoran a nuestro Señor Jesucristo. Juan ve a su primo, ve a Jesús, y dice: ahí el Cordero de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nos acerca, nos hace amigos de nuestro Dios siendo enemigos, y ahora más Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo hemos mencionado varias veces, de la manera que el primer Adán nos trajo la maldición, nos trajo el pecado, nos trajo la muerte. Llega el segundo Adán, y que gracias al segundo Adán nos trae la vida, y por medio de esa vida podemos decir
que somos acreedores a la vida eterna, siempre y cuando aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor de nuestra vida. Ahora vamos al libro de Marcos. Estamos llegando al día de salvación. Libro de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 24. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Marcos 14, 24. Dice, y Él les dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos será derramada. Ahora vemos que llega nuestro Señor Jesucristo, antes de que sea crucificado, hace el nuevo pacto. El nuevo pacto nos acerca a nuestro Dios. La sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada ahí en la cruz es para que cada uno de nosotros fuéramos reconciliados con nuestro Dios. Si recordamos el antiguo pacto, cuando el pueblo de Israel estaba allá en Egipto y dijimos que se iba a preparar un corderito que lo tenían que separar el día 10 del primer mes, y luego el día 14 lo mataban, y la sangre del corderito embarraban los marcos de las casas, y cuando llegaba el ángel de la muerte, si había sangre en el marco de la casa, dice que pasaba por alto, que quiere decir Pascua, pasar por arriba o pasar por alto. Ahora llega nuestro Señor Jesucristo con el nuevo pacto, un momento nuevo para cada uno de nosotros, en que dice que por mucho será derramada. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada para que pudiéramos tener el proceso hacia la vida eterna. Y todo esto es el plan de nuestro Dios que tiene y que ha tenido para con cada uno de nosotros. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Así que después de traer sus manos heridas, aquella corona en su cabeza, que le escupen en su rostro, y todo este proceso largo, doloroso, gracias a nuestro Dios que mandó a su Hijo, que dice la palabra de nuestro Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que llega nuestro Señor Jesucristo, nos hace una nueva criatura. Y luego es puesto en la tumba, y como él mencionaba cuando estuvo vivo en ese tiempo, dice Marcos 16:6. Una vez más, todo esto para llegar al día de salvación. Marcos 16:6 dice de la siguiente manera: ha resucitado aquel Jesucristo que murió en la cruz, que lo ponen en la tumba. Ahora, gloria a nuestro Dios. Dijimos que el plan de salvación no era únicamente que Jesucristo fuera a la cruz, sino también que resucitara, y de tal manera que dice aquel ángel: ha resucitado, no está aquí, mirar el lugar en donde le pusieron. Sí, gloria a nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, como estaba en el Antiguo Testamento, como Él habló que estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando ocurre esto, nuestro Señor Jesucristo resucita, se cumple todo el plan de salvación de nuestro Dios, donde ahora nuestro Señor Jesucristo se queda en la tierra por 40 días para enseñarle al pueblo, tanto a los 12 discípulos como al pueblo de aquellos tiempos, de que había resucitado. Ahora, con todo esto, ya hemos dado el recorrido, llega el plan, o llega, mejor dicho, el día de salvación para con cada uno de nosotros. Vamos primeramente a aprender el primer propósito que tenemos en esta rica mañana, contestando la pregunta: ¿de qué manera las escrituras bíblicas describen la autoridad de Cristo? Así que vamos a hablar un Jesucristo que ha resucitado, que ya no está en la tumba y que ahora tiene toda autoridad. Vamos a ver las lecturas bíblicas, cómo describen la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y también vamos a ver nuestro ministerio. Jesús ha resucitado, tiene autoridad ahora, y luego el segundo es nuestro ministerio. Nos da un ministerio grande a cada uno de nosotros. Tomando la Biblia, el libro de Efesios capítulo 1, y vamos a ver de qué manera, ¿sí?, nuestro Señor Jesucristo, Efesios capítulo 1, vamos a ver de qué manera las lecturas bíblicas, tanto Efesios y una más que vamos a ver, describen la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la autoridad de un Jesucristo resucitado. Dice Efesios 1:20. Dice de la siguiente manera: la cual
obró en Cristo resucitado de los muertos. Estamos hablando de un Jesús que ha resucitado y que ahora dice la palabra de nuestro Dios, y colocándole a su diestra en los cielos. Gloria sea a nuestro Dios. Ha vencido, ha llevado todo el plan de su Padre, lo ha llevado al pie de la letra, de tal manera que dice la palabra de nuestro Dios que le pone a la diestra en los cielos, a un lado de su Padre. Y si recordamos aquel Esteban cuando le apedrearon y que mira al cielo, dice que cuando ve al cielo, dice que a la diestra del Padre ve al Hijo de nuestro Dios. Así que gloria a nuestro Dios que ha vencido, que se le ha dado el poder y que ha sido exalzado hasta lo más alto a la diestra de su Padre. Dice el 21. Se le dio el poder sobre todo principado y toda potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero. Así que al ir a la cruz, al morir, al resucitar, ha vencido, que ni la muerte ni Satanás tuvieron poder sobre él. Ahora se le ha dado sobre todo principado, toda potestad, señorío, de tal manera que ahora nuestro Señor Jesucristo se sienta a la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses, acuérdense que son las lecturas bíblicas que nos enseñan sobre nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses 2:9. Pablo enseñándonos ahora sobre la potestad que tiene nuestro Señor Jesucristo en Filipenses 2:9. Dice la palabra de nuestro Dios. Después de haber vencido, de haber resucitado, ahora Filipenses 2:9, Pablo dice a la iglesia de los filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora nuestro Señor Jesucristo, con toda potestad, con todo poder, dice la palabra de nuestro Dios por medio del apóstol Pablo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres. Rey de reyes y Señor de señores. Un Jesucristo resucitado, un Jesucristo victorioso, que cumple todo el plan de nuestro Dios, que nos rescata, que nos redime y que llega, ahorita vamos a ver en unos momentos cómo llega el día de salvación para con cada uno de nosotros por todos esos acontecimientos que el Hijo de Dios tuvo que pasar. Aún llegando al madero, aún sufriendo, Él rescata nuestras vidas para acercarnos a nuestro Dios. Y se le da el título, dice nuevamente Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el Rey de reyes y Señor de señores. Vamos ahora al libro de Hebreos, que también nos habla, son lecturas bíblicas que nos habla sobre el poderío que ahora nuestro Señor Jesucristo se le ha dado. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios, libro de Hebreos, una enseñanza para con cada uno de nosotros. Dice, así que, hablando Hebreos 10:11, así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Y si recordamos en la antigüedad, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, donde el sacerdote llevaba los sacrificios del pueblo para que sus pecados fueran perdonados, dice la palabra de nuestro Dios, así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y lo sigue diciendo el siguiente verso. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo, que dijimos que fue el sacerdote y que fue el sacrificio y que se presenta para con cada uno de nosotros, nos redime por medio de la sangre del Cordero de Dios, y que Pablo dice carísimos, somos comprados con un precio muy alto. Ahora ese sacerdote se presenta para acercarnos a nuestro Dios, y hoy victorioso está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Ahora, vamos ahora a cada uno de nosotros. Segunda parte es el ministerio de nosotros. Decía la pregunta, bueno, eso hizo nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, salió victorioso, pero ahora nos ha dado a nosotros un ministerio, dice la palabra de nuestro Dios. Mateo 28, vamos a ver ese ministerio que se nos ha dado a nosotros.
Él salió victorioso, Él venció, pero antes de irse al cielo nos dejó un ministerio a cada uno de nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios, Mateo 28:16. Más los 11 discípulos se fueron a Galilea. Acuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, les dice a aquellas mujeres, vayan y díganle a los discípulos que yo los quiero ver en Galilea. Pues nuestro Señor Jesucristo ahora en Galilea, más los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ahora viene la plática, la plática entre los discípulos y nuestro Señor Jesucristo. Un Jesucristo que tiene todo el poder, toda la potestad, y llegan los discípulos. Y sí, siendo la palabra de nuestro Dios en el verso 17 de ahí mismo. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y quiero que sepan que aquí se oye poquito raro. Los mismos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, hubo unos que le adoraron y también hubo otro grupo que dudaban de él. Así que hay dos grupos. Yo no sé hoy en día en cuál grupo está usted, de los que dudan o de aquellos que le adoraron. Gloria sea a nuestro Dios. Yo como siervo de nuestro Dios, yo le adoro. Pero también hay personas que dudan. A veces quieren un milagro de Dios, pero dudan. A veces nomás ven a nuestro Señor Jesucristo como una persona que da, pero no estamos dispuestos también a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo para nuestro Dios. Así que le ven los discípulos. Dice que le vieron, unos le adoraron y más algunos dudaban de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 18. Y llegando Jesús les habló diciendo, acuérdense que estamos hablando primeramente de la potestad que tiene nuestro Señor Jesucristo y luego el ministerio que tenemos cada uno de nosotros. Primeramente Jesús les dice, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ha salido victorioso, ha resucitado, y dijimos que estaba a la diestra de su Padre. Ahora él dice, cuando habla con sus discípulos, dice, ¿saben qué? Tengo toda la potestad, he salido victorioso, he resucitado y mi Padre me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Y ahora con esa potestad que él tiene, llega el ministerio de cada uno de nosotros, que ojalá lo estemos haciendo, porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo hizo su trabajo y ahora queda a cada uno de nosotros hacer el trabajo que Él encomendó. Dice el 19, compromiso para cada uno de nosotros. Por tanto, dice la palabra de nuestro Dios, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él ha hecho su trabajo. Él muere, nos reconcilia, resucita y ahora tiene todo el poder, toda la potestad, pero ahora nos deja un compromiso a cada uno de nosotros, de tal manera que dice, por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas de las veces pasamos por alto este mandamiento que Dios tiene para sus 11 y para con cada uno de nosotros, donde tenemos que ir, doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice el 20, compromiso para la iglesia, compromiso para cada uno de nosotros, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que es un compromiso grandísimo. Quizá usted tiene 5 años en la iglesia, tiene 20 años en la iglesia, pero hágase la pregunta, en los últimos 3 años, ¿cuántas personas he enseñado, he doctrinado, he traído a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él reconcilió el mundo, nos acercó, pero ahora cada uno de nosotros nos ha dado el trabajo de ir, de doctrinar, de evangelizar a aquella persona, acercarla a los pies de nuestro Señor Jesucristo y que lleguen al bautismo. Ese trabajo nos lo ha dejado a cada uno de nosotros como iglesia que somos de nuestro Dios. Muchas de las veces queremos que alguien evangelice, que alguien doctrine, mas sin embargo el trabajo es para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado y comisionado el ministerio y mensaje de la reconciliación a nosotros como iglesia. Él nos ha hecho embajadores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos ha traído con un propósito. No nos ha traído para que nos sentemos ahí en nuestra silla y en nuestra banca y en el templo y veamos alrededor que a lo mejor unos trabajan, otros no trabajan. Dios nos ha traído al ministerio de la reconciliación, de traer personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha llamado embajadores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un compromiso muy grande para cada uno de nosotros. Quizá
vayamos al templo, nos sentamos, vamos a nuestra casa, regresamos al templo y no estamos haciendo el ministerio de la reconciliación, algo que nuestro Señor Jesucristo dejó a cada uno de nosotros como miembros de su iglesia. Esto es importante porque es lo que Dios quiere en nuestros tiempos. Ahorita que hay gente que vive en sufrimientos, que está pasando por enfermedad, por divorcios, angustias, alcoholismo, y quiere que nosotros como embajadores de nuestro Señor Jesucristo vayamos a esas gentes para que de tal manera puedan acercarse, para que sean amigos de nuestro Dios. Dios nos ama, Dios quiere salvar al mundo, de tal manera que Pablo nos dice que Dios no ha mandado a su Hijo porque quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Así que tú y yo somos una pieza importante en este reino de nuestro Señor Jesucristo, que nos lo ha dejado a nosotros para que ese reino crezca. Dice segunda a los Corintios. Dice la palabra de nuestro Dios, segunda de Corintios. Dice de la siguiente manera, 2 Corintios 5:14, hablando del ministerio suyo, ministerio mío, de ir y hacer discípulos, doctrinarlos y evangelizarlos. Yo no sé si está haciendo el trabajo del ministerio que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Yo le digo, piensa en los 3 años, cuánta gente ha enseñado, cuánta gente ha doctrinado y cuánta gente ha traído a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si no lo ha hecho, está en un problema, porque hemos de estar en el futuro ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo y Él nos va a decir, ¿recuerdas el mandamiento que di antes de ascender al cielo? Así que es responsabilidad muy grande de los discípulos. Los discípulos hicieron sus trabajos. Cada uno de ellos ganó para diferentes lugares y hasta nuestros tiempos ha llegado la palabra de nuestro Dios. Gloria a esos discípulos que dieron su vida para que llegara el evangelio a cada uno de nosotros. Ahora depende de nosotros qué tan lejos va a llegar el evangelio, cada uno como embajador de nuestro Señor Jesucristo. Dice segunda a los Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos somos muertos. Dice el 15. Y por todos murió, para que los que viven, que es usted, que soy yo, ya no vivan para sí. Ya nuestra vida no es el centro de nosotros. Nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo, para que podamos rescatar vidas. Para ese el reino que nos trajo, que nos ha dejado, y que cada uno de nosotros tenemos que pensar en el compromiso que se nos ha hecho. Ahora ya no vivimos para nosotros, de tal manera que también nos dice Pablo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, pues del Señor somos. Así que esta es la confianza que tenemos, pero aquí nos está dando un compromiso a cada uno de nosotros. Ya no vivimos para sí, ya no vivimos nomás para nosotros mismos. Tenemos que ser esos embajadores de nuestro Señor Jesucristo, más para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora somos nosotros y Él rescató nuestra vida, le pertenecemos a Él y tenemos que hacer la obra misionera, de tal manera que Pablo dice, ay de mí si no predico el evangelio, porque es potencia de Dios para rescatar a cada persona que vive en el mundo. Así que fíjese el compromiso que tenemos cada uno de nosotros. Nos ha dejado un ministerio grandísimo. Sí, cierto, Él entregó su vida, Él está dispuesto a redimir al pecador, pero ahora nos toca el trabajo a cada uno de nosotros. Podemos decir que nuestro Señor Jesucristo fue el camino para llevarnos a nuestro Dios, pero ahora nosotros estamos tomando una parte importante para acercarlos a nuestro Señor Jesucristo y Él los pueda llevar ante la presencia de nuestro Dios, y ya no seamos enemigos de nuestro Dios, ni que seamos extranjeros a las promesas, sino que ahora estemos cercanos a lo que nuestro Dios tiene con nosotros. Si estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo salió victorioso, llegó el día de salvación, llegó el día en que por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la oportunidad de ese día de salvación, que desde allá hasta nuestros tiempos todavía sigue siendo ese día de salvación. La mano de nuestro Dios toda está lista, está dispuesta para rescatar al pecador, pero
tenemos algo importante en cada uno de nosotros, que somos sus embajadores para traer gente a los pies de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que si un pecador se arrepiente, dice la palabra de nuestro Dios, que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Y quién va a traer ese pecador a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Nos toca la labor a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo en el verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos. Y más adelante vamos a ver en la lección, vamos a explicar exactamente este texto. Dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, fíjense bien, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Dijimos que nuestro Señor Jesucristo nos hizo una nueva criatura, dejó lo pasado, el viejo hombre, de tal manera que nos hace una nueva criatura. Hemos nacido por medio del bautismo y somos una nueva criatura para nuestro Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora usted y yo somos una nueva criatura donde el Señor, después de que estábamos en tinieblas, de que estábamos en pecado, de que vivíamos en el mundo de maldad, ahora llega nuestro Señor Jesucristo, nos quita esa maldición que por medio de aquel Adán tuvimos. Ahora llega nuestro Señor Jesucristo, nos da vida y con su resurrección nos explica también que hay una resurrección para cada uno de nosotros, que en los últimos tiempos dice que será tocada la trompeta y los muertos, si es que estamos muertos nosotros, dice, resucitarán primero, y si estamos vivos, dice que nos transformará cada uno de nosotros. Esas son las promesas que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Todas las cosas son hechas nuevas. Dice el 18. Segunda de Corintios 5, 18. Y todo esto dice la palabra de nuestro Dios, de que somos embajadores, de que murió nuestro Señor Jesucristo, de que resucitó. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió por su Hijo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto viene de Dios. Él vio que su Hijo fue hasta el Calvario, que fue crucificado. Él lo vio, más sin embargo, todo esto es de Dios. Es el plan que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros, de liberarnos, de rescatarnos, y aún esperando que el pecador venga, se acerque y confiese que ha pecado, para que nuestro Señor Jesucristo le perdone sus pecados. Y todo es de Dios, el cual nos reconcilió así por medio de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora nos ha dado un ministerio, un trabajo. Yo no sé si lo estás haciendo, que nos está escuchando, o eres una de las personas de que va a la iglesia, se sienta, oye y va a su casa. Nos ha dado un ministerio, nos ha dado un trabajo. El reino de Dios con nosotros está. De nosotros depende qué tan grande va a ser ese reino, porque nos ha dado el ministerio de la reconciliación, de ir y buscar a aquellas personas que viven en pecado, aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, y tú y yo somos una pieza importante de traer esas personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 19. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo. ¿Por qué? Porque el plan de salvación es plan de nuestro Dios de reconciliar al hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, así no imputándole su pecado, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Nuevamente Pablo nos recalca y nos dice, y nuevamente yo les decía ahorita que Pablo dice, ay de mí si no predico el evangelio. Pablo sabe la importancia de tener que ir a predicar el evangelio, la importancia de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo antes de ascender al cielo: vayan y hagan discípulos, doctrínenlos, enséñenles y bautícenlos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese ministerio de la reconciliación tiene un compromiso muy grande, que quizá mucha de la gente que atiende a la iglesia, que está en el servicio, no ha tomado en cuenta que el ministerio de la reconciliación es algo muy importante para con cada uno de nosotros, en el que Dios nos está usando para reconciliar, para traer gentes a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo perdonará sus pecados. Dice ahí adelante en el verso 20. Compromiso de nosotros. Acuérdense que habló del ministerio de la reconciliación. Ahora mire lo que dice Pablo. Palabras duras, palabras fuertes, y que si no lo estamos haciendo,
en esta lección número 12 nos está dando un compromiso a cada uno de nosotros de que abramos nuestros ojos. Así que dice la palabra de nuestro Dios en el verso 20. Así que somos, no que vamos a hacer, así que somos embajadores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo voy y le hablo a una persona, cuando voy y le hablo a un joven, a un anciano, quiero que sepan que somos embajadores, que llevamos la palabra del Redentor, le decimos lo que Él hizo con cada uno de nosotros. Nuevamente, cómo llegó el día de salvación a cada uno de nosotros, es lo que vamos y le decimos a estas personas de que la profecía dice que iban a ser nuestro Señor Jesucristo, vino, murió, resucitó y tiene los brazos abiertos para con cada uno de nosotros, y que el nuevo pacto nos dice que la sangre que derramó fue para rescatar nuestras vidas. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Fíjense bien, ahora Dios en nosotros, y por eso de tal manera dice que somos morada del Espíritu Santo, es el que nos mueve, y hay de aquel que hace que el Espíritu Santo calle, porque el Espíritu quiere hablar, quiere mencionar las cosas que Jesucristo hizo para con cada uno de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios está en nosotros rogando para que la gente venga y conozca a nuestro Señor Jesucristo. Así que no calles la palabra de nuestro Dios que has recibido. No te sientes en tus laureles y decir, bueno, pues a que alguien lo haga. Este es compromiso de cada uno de nosotros. El Señor nos rescató con un compromiso grande. Nos perdonó la deuda que teníamos de que nosotros teníamos la muerte, mas sin embargo el viernes nos da la vida, y ahora espera de nosotros que vayamos al mundo a hablarle a la gente. Como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cuando yo voy y le hablo la palabra a una persona, lo primero que le digo es el momento de reconciliarnos con nuestro Dios. Aquel Adán pleiteó con nuestro Dios, se esconde en el huerto, tuve miedo y me escondí. Bueno, nuestro Dios le busca en nuestros tiempos. Quiero que sepan que Dios sigue buscando a la creación perdida, aquel hombre en pecado. Nuestro Dios sigue buscando a aquella persona pecadora, y lo está buscando ahora con nosotros como embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Sí estamos viendo la importancia de cada uno de nosotros que fuimos limpiados con la sangre del Cordero de Dios. No fue para que descansáramos en paz y dijéramos gloria a Dios, estamos esperando que vengan. No, mientras nuestro Señor Jesucristo aparece en los cielos, tenemos una responsabilidad. Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para nuestro Señor Jesucristo. Dice el 21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora vamos a segunda a los Corintios, capítulo 6. Fíjense bien la palabra de nuestro Dios que nos dice ahora a cada uno de nosotros. Dice el 6.1. ¿Cómo llega el momento de día de salvación? Dice 6.1. Y así nosotros, fíjense bien, hablando del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ahora, usted y yo, así nosotros como ayudadores juntamente con Él. Fíjense bien nuevamente, Él hizo su parte, Él murió en la cruz, Él resucitó. Ahora Pablo nos involucra a cada uno de nosotros. Él ascendió al cielo, Él está sentado a la diestra de nuestro Señor, a la diestra de nuestro Dios. Y ahora dice, y así nosotros como ayudadores juntamente con Él, no sentarme en la silla, no somos ayudadores juntamente con Él. Él vino a reconciliar al mundo, Él entregó su sangre para rescatarnos. Ahora cada uno de nosotros somos sus soldados, somos sus embajadores. Dice, como ayudadores juntamente con Él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de nuestro Dios. Hemos recibido la gracia de nuestro Dios. El Señor nos ha rescatado, ha tenido en bien liberarnos de las tinieblas, y ahora dice que no la vamos a recibir en vano, porque ahora lo que de gracia recibiste, de gracia vamos a darlo. Vemos la importancia de la manera que nuestro Dios nos redime, de la manera que nos acerca, y ahora el compromiso que tenemos cada uno de nosotros, y de esa manera va a crecer el reino de nuestro Dios. Y cada uno de nosotros y cada uno de los que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios, que le hemos aceptado, el compromiso es que lo que de gracia recibiste, de gracia
de gracia darnos. ¿Con quién vamos a hablar de la palabra de nuestro Dios? Tenemos amigos, tenemos parientes, tenemos vecinos, tenemos personas alrededor de nuestra colonia, nuevamente que el Señor nos ha puesto como embajadores de ese grupo de personas, ir y doctrinar y traerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo para que sean doctrinados, sean bautizados y reciban el perdón de pecados. Dice el verso 2. Una vez más, el texto base que tenemos, cómo llega el día de salvación a la vida de cada uno de nosotros. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. Llegó el tiempo, para todas las cosas hay tiempo. Llegó el tiempo en que vino nuestro Señor Jesucristo, vino a rescatar, vino a salvar al hombre pecador. No penséis que he venido a maldecir a las personas, sino he venido a darles la vida eterna. Estábamos en maldición por medio de Adán, pero llega nuestro Señor Jesucristo, nos da la vida de tal manera que ahora es el tiempo aceptable, es el momento de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor de nuestra vida. Hasta el día de hoy es el tiempo aceptable. Fíjense bien desde cuando se hable ese nuevo momento, desde que resucita nuestro Señor Jesucristo, de que entrega su sangre por cada uno de nosotros, llega el día de salvación y hasta nuestros tiempos es el día de salvación. Pronto se va a cerrar ese día en que vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores, y entonces se cerrará la gracia y entonces ya no podremos hacer nada por aquellas personas que viven en pecado. Pero hoy es el día de salvación para toda persona que quiera aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Si tú no estás oyendo por primera vez, segunda vez, o no has aceptado a Jesucristo como Rey y Señor de nuestra vida, hoy es el día exclusivamente para ti, para que te acerques, para que le confieses tus pecados, y quiero que sepas que bondadosamente nuestro Señor Jesucristo te aceptará y te llamará hijo de nuestro Dios. Así que piensa en ello. Jesucristo te ama, Jesucristo quiere rescatar tu vida. No sigas pensando más si mañana, pasado mañana. Hoy es el día aceptable. Mañana quizá pueda ser demasiado tarde, puedas morir o pueda llegar la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero te aseguro que ahorita que estás oyendo la palabra de nuestro Dios, si doblas a tu corazón a nuestro Dios y confiesas tus pecados, nuestro Señor es poderoso, que perdonará y te aceptará como hijo de Él. Así que hoy es el día de salvación. Si vimos todo lo que tuvo que pasar para que llegara ese día, que hasta nuestros tiempos, a través de todos los tiempos, el pasado y en el tiempo que estamos viviendo, todavía existe la salvación para con cada uno de nosotros. La segunda pregunta, segundo propósito que tenemos para aprender, dice: ¿cómo la resurrección? Estamos viendo ahora de la resurrección, y gloria a nuestro Dios, dice que le dio potestad al vencer la muerte, al vencer a Satanás. ¿Cómo la resurrección altera nuestra percepción de la realidad y cuál es ahora? Son dos preguntas y quizás las palabras que tenemos ahí no las alcanzamos a ver muy bien. La resurrección cambió todo. Fíjense bien, la resurrección cambió todo, no la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección, tenía que haber resurrección. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, en vana es nuestra fe. La resurrección cambió todo. En Jesús el resucitado, la muerte y el tiempo mismo son vencidos cuando la eternidad perfora la historia. Llega nuestro Señor Jesucristo, resucita, nos da ahora el acceso a cada uno de nosotros, de que también podamos ser en el futuro, empezando ya viendo la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. El reinado eterno de Cristo comienza. Gloria sea a nuestro Dios, que cada uno de nosotros, hasta Pablo nos dice: prosigo al blanco, echa mano de la vida eterna. Así que es algo maravilloso para con cada uno de nosotros. Y sí lo hemos visto. Yo creo que mencionábamos en algunas de las lecciones donde el reino de nuestro Dios, que se divide en tres partes, y dijimos que era el reino de gracia, que llega a nuestro Señor Jesucristo justificados gratuitamente. Nuestro Señor Jesucristo nos redime. Cuando Él aparezca en las nubes va a ser el reino milenial, y cuando le entregue al Padre es el reino eternal de nuestro Dios. Y todo ello es el reino de Dios. El pasado y el presente, quiero que sepan que toman un nuevo significado. En este evento, aquí altera el mundo. Fíjense bien el pasado.
condenados a muerte, estábamos bajo maldición. Llega nuestro Señor Jesucristo en ese presente, y cuando llega y nos trae la vida, y nos trae vida en abundancia a cada uno de nosotros. Adán nos trajo la muerte, Jesucristo nos trajo la vida, y gloria sea a nuestro Dios. Y veamos el pasado también de nosotros, en nuestros tiempos. El pasado es aquella vida vieja que vivíamos en el pecado, cada uno de nosotros. El pasado es la vida bajo la maldición por medio de Abraham. Ahora llega nuestro Señor Jesucristo, que viene siendo el presente, que nos trae la salvación a cada uno de nosotros. Así que vemos que el pasado nos separaba de Dios, y vemos a Adán, ¿verdad?, que a nuestro Dios quería tener un contacto directo con él, pero sin embargo pecó, se aleja de nuestro Dios. Pero llega el presente por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos reconcilia, nos acerca, de tal manera que dice el libro de Mateo, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Se acerca a nosotros nuestro Dios. Ahora la otra pregunta decía, ¿cuál es ahora? Esa resurrección, ¿qué hace ahora con nosotros? Dice Apocalipsis capítulo 12. ¿Cómo llega el día de salvación? ¿Cuál es ahora esa salvación que tenemos cada uno de nosotros? Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra de nuestro Dios. Ahora, en nuestros tiempos, dice: y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, la pregunta decía, ¿cuál es ahora? Ahora ha venido la salvación. Hoy es el día de salvación para con cada uno de nosotros. Desde el momento en el tiempo pasado que nuestro Señor Jesucristo resucita y llega la salvación, y hasta nuestros tiempos, todavía ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese acusador que decía que no era lo suficiente bueno, llega nuestro Señor Jesucristo, lo vence, y de tal manera que ahora nuestro Señor Jesucristo se ha convertido en el abogado para con cada uno de nosotros, para decirle a Satanás que fuimos limpiados por su sangre, por la sangre del Cordero de nuestro Dios. Dice el verso 11. Y ellos, hablando de cada uno de nosotros, quiero que sepan que aquí Juan el teólogo está viendo lo que va a suceder en el futuro. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero de Dios. ¿Cómo somos nosotros vencedores en nuestros tiempos? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El que nos redimió, el que nos rescató, el que nos acercó, el que nos dio promesas. Cuando confiamos a Él y en Él, somos vencedores por medio de la sangre del Cordero de Dios, que dijo allá nuevamente Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y llegamos a Él, quitó el pecado de nosotros, ahora somos vencedores por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el que vive dentro de nosotros, que dijo Pablo: vivo no ya yo, mas Cristo vive dentro de nosotros. Ahora en cada creyente Jesucristo vive en nosotros y nos hace vencedores por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y nos ha amado. Dice, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Sigue diciendo. La pregunta número 3. Vamos a ver la pregunta. Dice la pregunta: ¿cómo al considerar las cosas según la carne puede destruir nuestro ministerio? Nuevamente, ¿cuál es nuestro ministerio? De buscar gente para que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Usted y yo nos ha dado un compromiso muy grande de que tenemos que traer almas a los pies por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo según la carne puede destruir este ministerio? Vamos a 2 de Corintios. Yo le mencionaba que íbamos a darle seguimiento a este texto. 2 de Corintios, capítulo 5. Dice la palabra de nuestro Dios. Acuérdense que esto puede destruir nuestro ministerio. Dice 5:16. De manera
que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y acuérdense la pregunta. ¿Cómo al considerar las cosas según la carne puede destruir nuestro ministerio? Dice el 16, 2 de Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos. Dice algo importante para nosotros. ¿Qué quiere decir según la carne? Según los criterios de este mundo. Tenemos que tener mucho cuidado porque los criterios del mundo nos pueden separar del ministerio que tenemos. Y quiero decirle que muchas de las veces le hablamos a la palabra de nuestro Dios haciendo un criterio a quién le voy a hablar y a quién no le voy a hablar. Cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que vayamos y hablemos de la palabra de nuestro Dios, pero nosotros buscamos a la persona que queremos hablarle según los criterios de este mundo. En otras palabras, no evaluamos a las personas por sus antecedentes raciales, sociales o intelectuales. Sabemos que de acuerdo a la vieja naturaleza humana, están perdidas porque no están con Cristo. Tenemos que ver a toda la humanidad, primeramente sabiendo que están perdidos porque no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. No hay nivel de quién está más perdido que otro. Todos están perdidos porque no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como embajadores de nuestro Señor Jesucristo? Primeramente, hablarle a cada uno de ellos porque ellos merecen la salvación y porque para eso nuestro Señor Jesucristo nos ha hablado. Pero Cristo murió por todos ellos. A veces hablamos de personas alcohólicas, personas que hacen a lo mejor acepción de personas que viven en pecado. Y yo digo, mejor le hablo a aquel, está más a acercarse a la palabra. No es de nosotros el decidir quién. A nosotros se nos ha llamado para hablar el evangelio, porque Cristo murió por todos ellos, indiferentemente del nivel que ocupan en la sociedad y de lo que de ellos se piensa desde un punto de vista humano. Así que según la carne es decir, pues aquella persona sí, aquella persona no. Esto interrumpe el ministerio que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Quiero que sepan que cuando nuestro Señor Jesucristo vino y dio su vida por cada uno de nosotros, no dijo aquel sí, aquel no. Él vino para rescatar a toda la humanidad. Desde el más pecador al que a lo mejor no, ante nuestra vista mirábamos que no era tan pecador, pero Él murió por cada uno de nosotros. Cuando nosotros hacemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que eso no nos aleje de lo que nuestro Dios quiere para con cada uno de nosotros. Porque como hijos de Dios tenemos que ver la totalidad de la familia humana como pecadores. Por todos aquellos que nuestro Señor Jesucristo murió. Por todos aquellos. La humanidad se ha alejado de nuestro Dios. Vivimos en un mundo perdido. Vivimos en un mundo que en lugar de acercarse a Dios, se aleja de Dios. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que hemos creído en nuestro Dios, los que fuimos lavados con la sangre del Cordero de nuestro Dios, si todos nos moviéramos a rescatar almas para nuestro Señor Jesucristo, quiero que sepan que nuestras iglesias no estarían vacías. Habría gente a diario que cada uno de nosotros como embajadores traeríamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Incluso la línea entre judíos y no judíos ha sido borrada. Todos los miembros de la raza humana son pecadores delante de Dios. La única solución para todo esto es aceptar el mensaje del evangelio, del perdón, de día de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que todos están en el mismo nivel. No pongamos una línea de quién sí o quién no. Toda la humanidad que vive perdida. Es el trabajo de la iglesia, de cada uno de nosotros, de ir y salvar almas para nuestro Señor Jesucristo. Dice el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya no vamos a ver a la gente por su condición, sino vamos a verlos pensando que la sangre de nuestro Señor Jesucristo cambiará a esa persona de una vieja vida que vive a una nueva criatura ante la presencia de nuestro Dios. Ahí en su cuadernito hay algunas preguntas, espacios que tiene que llenar, que dice la palabra de nuestro Dios, y que estamos ya a punto de terminar el trimestre. Nomás nos queda una lección más que se va a llamar Sobre todo nombre, que le esperamos la próxima semana para que usted nos sintonice por medio de este canal, hablando de la palabra de nuestro Dios. Dice las preguntas. Ya no podemos ver a nadie según la carne. Dijimos que están en pecado, pero que somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo y queremos que ellos vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo para que nos ayuden a cada uno de nosotros de ser embajadores y traer almas para nuestro Señor Jesucristo. Ya no podemos ver a nadie según la carne, porque un nuevo potencial se superpone a todo. Número 2. Dios nos ha dado y comisionado. Dios nos dio la salvación y ahora nos está haciendo a un compromiso que tengamos con Él. Dios nos ha dado y comisionado el ministerio de la reconciliación a cada uno de nosotros. Todos tenemos un compromiso con nuestro Dios. La 3 dice: la resurrección no es meramente un evento pasado, sino ahora, siempre y presente. Nuestro Señor Jesucristo resucitó, rescata personas hasta nuestros tiempos y el futuro para que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ha llegado el día de salvación. Ha llegado el momento de ir a buscar almas para nuestro Señor Jesucristo y decirles que aún la salvación está en pie. Pero depende de ti y de mí de ir al mundo y predicarles las palabras. Si eres una persona que no te has convertido, hoy es el día de salvación. Acepta a Jesucristo y Él perdonará tus pecados. El Señor te bendiga en esta rica mañana.